Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Continuamos con, ya estamos casi al final de las facetas de la historia del narcotráfico y ya nos hemos enfocado un poco más. Si tuvieron la oportunidad de ver los videos previos, se los recomiendo para que sigan un poco la cadena de lo que estamos presentando. El cambio drástico que ocurre después de que Estados Unidos, mediados de los 80, principios de los años 1990, cambia la dinámica de querer controlar un poco más el contrabando que ya había incrementado tremendamente por el gran crecimiento, o sea, era lógico, ¿no? El gran crecimiento del consumo de drogas en Estados Unidos. O sea, y hago un recuento rápido, no los quiero aburrir si han tenido la oportunidad de ver los anteriores, pero de los años 60 en adelante Estados Unidos fue paulatinamente aumentando el consumo, primero de la marihuana, luego de la cocaína. La morfina y la heroína siempre han mantenido, aunque no lo crean inteligentemente, siempre han mantenido una cantidad de adictos muy similar. Nunca se ha, digamos, expandido a grandes... la cocaína sí, la marihuana también, pero no la heroína. La heroína tiene otro tipo de adictos, otro tipo de clientela. Sí es bastante conocida, pero es una cantidad mucho más pequeña, mucho más controlable y es otro grupo de gente. Pero también, eventualmente, cuando ya hablemos de ahí, vamos a ver que también hay un contrabando de heroína bastante serio de Oriente, de Medio Oriente y obviamente de parte de Latinoamérica. Pero ahora estamos hablando de el crecimiento de las rutas. O sea, ya se había hablado, ya había comentado yo de las rutas que habían, digamos, saturado la parte de la zona de Florida en Estados Unidos particularmente, y con ese ímpetu del crecimiento del contrabando en Florida, si recuerdan, se desató una gran hecatombe no solo de cantidades bastante amplias de toneladas de cocaína que se distribuía por todo Estados Unidos y las consumían obviamente, sino que también hubo un gran incremento de lavado de dinero, obviamente de dinero, y un gran incremento de violencia. Todo eso es natural y lo vamos a volver a, cuando hablemos de cómo esto afecta a nuestros países, lo vamos a volver a repetir, pero por eso hablo yo de Estados Unidos primero, ¿verdad? Para que lo veamos en contraste. Entonces, con este crecimiento de la violencia, con este crecimiento de total y descontrolado de lavado de dinero y demás, el gobierno federal actúa y entonces reduce, no lo elimina, o sea, acuérdense lo que yo siempre le digo, ese cuento de que se cortó, que se eliminó, nunca existió, sino que sí pone un control bastante fuerte y entonces aminora la cantidad de droga que entra por la zona de Florida, ¿no? Por lo que es la zona de toda Florida, la zona del Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Los contrabandistas sudamericanos, particularmente los colombianos, pero ya había una distribución bastante amplia de todo un grupo, buscan nuevas formas de introducir la droga y obviamente lo más lógico, lo más común era la frontera México-Estados Unidos, que es tremendamente amplia de punta a punta del país. O sea, por avión de punta a punta son 5 horas y media, casi 6 horas de vuelo, para que se dé una idea de la distancia que es enorme de una punta a la otra de Estados Unidos. Estamos hablando de frontera a frontera. Entonces empiezan a hacer arreglos, acuerdos con algunos contrabandistas mexicanos que estaban ya establecidos ahí. Obviamente, es lo que hablábamos siempre de que la geografía puede ser negativa, puede ser positiva, depende de dónde se encuentre, ¿no? Las civilizaciones del mundo siempre, en muchas situaciones políticas, sociales, económicas, han tenido que ver con las geografías. Y en el caso de México, a pesar de que nuestros hermanos mexicanos a veces se quejan, es un privilegio económico bastante interesante, porque a pesar de que, digamos, ciertos países en Latinoamérica sufren seriamente consecuencias, México en general, y al contrario de lo que todo el mundo diga, México en general nunca va a caer constantemente, va a decaer. México es un país
importante para el imperio de Estados Unidos, para los Estados Unidos. Entonces nunca se va a caer México, México nunca se va a convertir en uno de esos países intolerantes de Latinoamérica. Y no le estoy diciendo que Estados Unidos vaya a influenciar, no estamos hablando de política ni de nada, simplemente que a Estados Unidos le conviene que México esté bien. Entonces nunca va a haber extremos. Para los amigos que siempre se preocupan tanto por lo que puede ocurrir en México, México nunca va a decaer jamás, siempre va a ser, de todos los países de Latinoamérica, yo creo que México es el más privilegiado en ese sentido, por la importancia del comercio. Además, le voy a decir una cosa, México es un país fabuloso que tiene industria, tiene productos, tiene materiales, materia prima, de todo, que son tan competitivos y tan famosos como cualquier país en Latinoamérica. Entonces eso también beneficia mucho a la economía de México cuando se la maneja propiamente la agilidad. Entonces Estados Unidos consume, acuérdense lo que yo le había dicho, consume una gran cantidad de todos los productos que se producen en el mundo, pero obviamente como comercio internacional, Estados Unidos, México tiene unos acuerdos tremendos, como lo tiene Estados Unidos con Canadá. O sea, hay un acuerdo entre ellos, entre estos tres países muy importante, México, Canadá y Estados Unidos, que se benefician tremendamente de las grandes industrias. Y Estados Unidos invierte mucho en México, en productos, en turismo. Por ejemplo, el turismo estadounidense hacia México es muy vigoroso durante todo el año. Y entonces hay grandes arreglos. Ahora, cuando tienen grandes arreglos y cuando tienen obviamente a grandes niveles comerciales, y uno de los niveles más importantes, uno de los intercambios más importantes que existen en México es la frontera internacional, que es una frontera geográficamente favorable porque hay carreteras, porque hay puentes de llegada y porque del lado de Estados Unidos hay grandes urbes, grandes capitales muy importantes de donde se distribuye mucho del producto al resto del país. O sea, muchos de los productos que México produce se distribuyen pasan a través de grandes, digamos, puentes de distribución de México, porque además México tiene lo que le llaman las maquiladoras, o sea, las famosas fábricas que ustedes han oído existen en China, existen en Vietnam, existen en Camboya, existen en muchos países asiáticos. México ha empezado a acaparar un poco de ese mercado, ya tiene muchísimos años. Todas las fronteras importantes de México tienen estas fábricas que le producen, que le manufacturan y que le crean productos que se consumen en Estados Unidos. Y viene desde productos electrónicos hasta automóviles, camiones, o sea, grandes compañías estadounidenses tienen estas fábricas en México por la mano de obra mucho más barata, obviamente, pero que este comercio crece. Y le digo, no solo es el comercio técnico, sino la materia prima, hay intercambio de petróleo, hay intercambio de gas natural, obviamente hay intercambio de comida, y después ahora también está la gran industria. O sea, Estados Unidos tiene una gran presencia en toda Latinoamérica, pero particularmente en México, con compañías como Walmart, como Costco, no se diga las compañías hoteleras, no todas las grandes hoteleras, la Marriott, la Holiday Inn, todas las grandes Starbucks, y compran café en México, compran comida. McDonald's tiene una presencia muy importante. O sea, si usted va a la Ciudad de México, en los grandes puntos, tiene los mismos productos. Y es más, hay ciudades de México que ya parecen Estados Unidos en muchas cosas, incluso algunos centros comerciales muy importantes. Le comento esto porque está directamente vinculado con el negocio del intercambio. Y acuérdense que el narcotráfico, olvídense la parte delictiva, no estamos hablando de la delincuencia, sino desde el punto de vista como negocio, que es un negocio enorme. Entonces beneficia tremendamente a ambos. Y ya cuando hable del tema, ya cuando me empieza a meter un poco más en el tema, va a ver usted que es muy difícil separar estos porque ya se ha establecido y ese enramado tremendo y se les hace imposible a los sistemas de seguridad poder controlar esto. Pero esto ya viene. Entonces ahora estoy volviendo a los años, déjenme regresar un poco, no le quería comentar así en grandes tonos, déjenme dar un poco a
a mediados de los 80 empieza ya esa conexión de los contrabandistas mexicanos, los narcos, digamos, pero todavía no eran, o sea, y ya voy a hablar de los carteles y del cuento, del mito de los carteles, eran grupos al principio eran grupos de campesinos. O sea, yo le comentaba anteriormente, cuando hablaba de la historia del narcotráfico, o sea, de los principios de la droga, México siempre tuvo una presencia en el mercado. O sea, hay libros apasionantes, hay unos libros sobre la historia del narcotráfico de México que son extraordinarios, por gente académicos, incluso algunos individuos que trabajaron en el sistema de seguridad y que han escrito unos tomos muy buenos, muy bien documentados, que vienen y que mencionan. O sea, acuérdense que mi función aquí, amigo, no es criticar ni acutar a nadie, simplemente informar y demostrar y eventualmente evaluar y analizar cómo es esto. Pero en esos libros, en esa documentación, y además en la documentación que existe aquí en Estados Unidos en la historia del narcotráfico, hay mucha documentación de la política de los sistemas en México de comercio y la historia entre eso de la droga. Y en México la droga empezó con los campesinos, o sea, no era que eran grandes narcotraficantes, eran campesinos, igual que lo que es en Colombia, igual lo que es en Bolivia cuando uno va, o Perú cuando uno va a los campos, o sea, son gente de trabajo. Bueno, en México comenzó igual, primero con la amapola, ¿se acuerdan? Con los chinos que le producían el opio y luego la morfina y luego la heroína, y luego obviamente por la parte agrícola la marihuana, que fue la que siempre estuvo alineada. Entonces México siempre tuvo una distribución regular de cosas. Ahora, cuando ya los colombianos entran, que ya ven el negocio, porque ya el negocio se empieza a expandir, porque una vez que hay una cosa importante que yo siempre digo, el narcotráfico era relativo hasta que lo descubren los bancos. Cuando los bancos se dan cuenta de que todo ese dinero que los narcos producen les puede servir a ellos, el narcotráfico cambia. Entonces, le pasó algo similar a México. Cuando México ve que la producción de cocaína en Sudamérica es mucho más lucrativa que la marihuana, porque la marihuana, usted se ha visto, es demasiado, grandes cantidades de bultos, grandes cantidades necesita un montón. Sigue existiendo, pero ya no es tanto, porque la marihuana que se produce en Estados Unidos es mucho mejor. Incluso, irónicamente, amigos, amigas, la marihuana de Estados Unidos es tan buena que ya muchas veces estos individuos que son los narcos de hoy en día traen marihuana de Estados Unidos y la venden en México. Imagínense la ironía de todo esto. Pero la heroína se sigue cultivando, se sigue fabricando, se sigue produciendo en México, y la cocaína la traen obviamente de Sudamérica. Entonces, circa 1980, 81, 82, se empiezan a organizar los primeros grupos importantes en México de narcos, de contrabandistas, que eran campesinos, que siempre existieron. O sea, siempre hubo. Si usted lee la historia, hubo narcotraficantes en México históricamente de los años 30, estoy hablando de 1920, 1930, e incluso, le voy a decir más, se recuerda cuando yo hablaba de los chinos, de la inmigración china a México, y que los chinos empezaron a cultivar plantas de amapola, y luego producían el opio. Hubo un grupo de distintos estados en México que oprimieron a los chinos, incluso hubo grandes matazones de chinos, mataron a muchos chinos para quedarse con sus plantíos, para comprar la producción. O sea, siempre hubo en este negocio un poco de violencia, pero no era tan extraordinario como lo es hoy en día, pero siempre existió. Entonces, esos grandes, digamos, puntos eran, digamos, distribuidos, mantenidos y controlados por gente de alto poder. Entre ellos había algunos gobernadores, había algunos militares, había algunos políticos, pero era muy esporádico, que no era lo que es hoy en día en todo el mundo. O sea, el narcotráfico era controlado. Y no eran narcos, era parte de un imperio, de un negocio. Eran campesinos, eran ejidatarios, tenían fábricas, tenían productos y tenían una parte que les producía droga y la vendían. Bueno, ese producto siempre existió.
Cuando vienen los colombianos que descubren y que se les ocurre venir a México, se hacen estas alianzas, que hablé en el último video, en la que ciertos colombianos vienen a México y dicen, escúcheme, nosotros queremos negociar con ustedes, ustedes tienen todo el territorio, tienen toda la carretera, tienen los camiones, tienen las rutas, tienen la frontera, tienen todo, ¿cuánto podemos negociar? Y hacen negocios como en todos lados de intercambio, le pagamos tanto, le damos tanto. Y en el narcotráfico, acuérdense que hay dos formas de pago. Una es pagarle con dinero, obviamente, y la otra es pagarle con mercadería. Esto es la otra famosa parte del negocio del narcotráfico, que a mucha gente a veces no entiende, que el narcotraficante le conviene pagar mercadería porque le sale más barato. O sea, un kilo de cocaína en Bolivia no es lo mismo que un kilo de cocaína en Estados Unidos, entonces, y un kilo de cocaína en México es incluso más caro. O sea, acuérdese, amigo, amiga, que cuando la cocaína se produce en un país no vale casi nada. A medida que va subiendo por el mapa, si usted lo quiere hacer así, va incrementando el valor. Y a medida que va pasando de mano en mano, va incrementando. Entonces, cuando llega a México ya el valor ha cambiado, pero no es tan extraordinario como cuando llega a Estados Unidos. Entonces, para el colombiano, dejarle una cantidad digamos, de mercadería, de cocaína, vamos de cocaína, a México, no era gran problema. Entonces empiezan a distribuir. Lo lógico ocurre. ¿Por qué? Piénselo usted, y le vuelvo a repetir, hay que admirar la creatividad de esta gente, fuera de la tontería de la violencia. No hay que olvidar la creatividad de esta gente, la creatividad y los hombres de negocio. Entonces se les empieza a ocurrir a los mexicanos que si los colombianos están haciendo tanto dinero y les están dando la mitad o menos de la mitad, ¿por qué no podemos hacer nosotros? Entonces ahí empieza a cambiar el dinamismo, y fuera de que se sigue controlando, porque en México algunos de los narcos en México ya tienen sus propios plantíos de marihuana, empiezan a aliarse y a comprar ellos la cocaína en los países de orígenes. Entonces ya empiezan a competir con los colombianos. Y aquí ya se mete un problema un poco más, porque el colombiano empieza a perder cargamento, porque aquí ya viene un poco la envidia, viene un poco los celos, viene un poco el nacionalismo. O sea, tiene que entender que hay muchas olas, muchas corrientes. Además está la política, ¿no? Está la política, la conveniencia y dónde puedo sacar más dinero. Y además, una vez que usted empieza un negocio que da dinero, se le van a unir mucha gente. Eso es algo natural. Entonces, México empieza a crear sus distintos focos regionales, y en distintos puntos, 4 o 5 puntos claves del país, ¿no? En México se establecen ya grupos que son grupos delictivos, porque ya tienen mucho dinero, están generando una cantidad de dinero tremenda, y entonces ocurre lo que ocurre siempre. Empiezan con un poco y terminan perdiendo el control. Y hay un dicho que yo siempre repito, que digo, lo que se permite, se abusa. Entonces estos lugares empiezan a crecer eso, y empiezan a regalar dinero. Al narco no le cuesta nada, porque los miles de dólares que genera le da suficiente dinero para repartir a todo el mundo. Entonces compra políticos, compra militares, compra policías, compra jueces, compra fiscales, compra todo. ¿Y qué ocurre? Cuando compra mucha gente y no tiene controles intelectuales, no tiene suficiente capacidad y es un poco agresiva, y estamos hablando, vuelvo a repetir, de campesinos al principio, se va a exceder, y entonces empieza lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en muchos países. Empieza a creerse que es más importante que el sistema. El narcotráfico tiene fuerza, el narcotráfico tiene potencia, pero no es más importante ni mucho más grande que ningún país. Este es otro mito que existe. El narcotraficante no pierde el control de las cosas que ocurren en un país. O sea, no controla un país. A pesar de lo que le diga, el país tiene ese control. Y el gobierno, sobre todo los gobiernos que están bien establecidos democráticamente, no van a nunca perder eso. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Estamos hablando ahora de eso. Ahora, México empieza a incrementar y empieza a crear nuevas rutas, y se hace una potencia internacional bastante seria. Ya
mediados de los 80. Pero, ¿qué ocurre? Le digo, todavía estaba estructurada la idea de México, todavía estaba estructurada. O sea, los colombianos les enseñan a los mexicanos muchas cosas que ellos no conocían, obviamente como tienen más dinero. Entonces, el narco mexicano aprende y aplica su habilidad y se las ingenia, y entonces crea nuevos transportes, se crean nuevos aviones, se crean flotas de aviones, de aviones de pasajeros jet, camiones remodelados para traer cocaína. Porque hay una cosa que mucha gente que no ha vivido en México, mucha gente que no ha visitado las fronteras, no entiende que estas fronteras con Estados Unidos, particularmente los puntos comerciales, que son 4 o 5 importantísimos, reciben miles y miles y miles de gente que cruza todos los días a pie, que cruza con vehículos, y además la vía comercial, son miles de camiones. Entonces es imposible tratar de controlar todos esos vehículos. Incluso le digo, con la tecnología que existe hoy en día es imposible. Ahora, se controla un poco más por los aviones, pero también hay ya mucha tecnología que evade esos radares, o sea, porque cuando tiene dinero usted puede evadir eso. Entonces, México se empieza a introducir y crean estos grupos. Y todo iba muy bien, hasta que, como le vuelvo a repetir, introducen el factor violencia, se exceden y cometen un gran error. Y este es un gran error estratégico que le digo, no se lo critico yo, sino que le digo, lo he hablado con algunos narcos en México y ellos en realidad, a pesar de todo eso, hoy reconocen que fue un gran error. Cometen un enorme error en los años 85 en México, donde se enfrentan innecesariamente, porque no era necesidad, enfrentan en forma delictiva y un poco política y un poco criminal, y crean una gran innecesaria guerra en contra de México cuando un particular grupo de delincuentes en el centro de México, que es el estado de Jalisco, secuestra a un agente de la DEA y entonces lo tortura y lo mata. Y comento esto, amigos, porque este efecto, esto le costó mucho dinero a México. Estamos hablando del comercio. Le costó mucho dinero a México innecesariamente, porque primero que todo no lograron nada, primero que todo. Segundo, fue un error estratégico mal, porque la gente que manejaba ese negocio en ese momento no era gente pensante. Ahora, acuérdese que le estoy hablando de que cuando tenemos una persona que no tiene capacidad, pero tiene alrededor mucha gente, cuando él cae se explota todo. Entonces, esto causó un problema muy serio. Cerraron fronteras, se acusaron gente, hubo un hecatombe tremendo y cayeron muchas cosas innecesariamente, porque y esto es la falta de cultura, esto es la falta de conocimiento. Hay una cosa que les comentaría, que les refiero a que vean nuestros videos. El sistema de Estados Unidos tiene muchos errores. La mentalidad estadounidense, la sociedad estadounidense comete muchos errores, consumo, tiene muchas cosas. Pero hay algunas cosas, hay unos cánones que se respetan mucho en Estados Unidos y que son estratégicos en todo su mentalidad, porque eso es la mentalidad guerrera que tiene Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos es un país guerrero. Entonces hay ciertas cosas que Estados Unidos defiende y que mucha gente no entiende ese carácter, esa mentalidad. Y uno de estos, y lo he hablado mucho, amigos, si ustedes me siguieron desde el principio cuando hablo de la policía, de los sistemas de seguridad, que en Estados Unidos, a pesar de todo y hoy en día ha cambiado mucho la mentalidad, pero sigue, la gente respeta a la policía y la quiere. Muchos la odian, pero la quieren, la respetan, y tienen una idea de que al policía no se lo puede tocar. Entonces, le comento esto como referencia, como punto. Cuando secuestran a este agente federal de la DEA en México y lo torturan y lo matan, se crea esa mentalidad, chocan con esa mentalidad de la política internacional que tiene Estados Unidos, que tiene mucho que ver, y lo hablo porque después lo voy a expandir cuando hable mucho del tema de la droga
del narcotráfico y la lucha del narcotráfico en Latinoamérica. Cuando se meten con ese sistema, hay un choque de como hay en todos los países del mundo, ¿no? Un choque de político, un choque diplomático, un choque social, un choque, y que lo que yo le decía, cuando usted introduce la violencia en un negocio, siempre va a perder. O sea, no es tal. A lo mejor, y esto ocurre, cuando se hace entre delincuentes y delincuentes no pasa nada, pero cuando usted ataca sistemas, cuando usted ataca ciertos cánones que ya son muy defendidos por un sistema como lo es Estados Unidos en la parte policial, Estados Unidos reacciona. Y cuando reaccionó Estados Unidos, le pasó a México lo que le pasó a Colombia y a los países sudamericanos en el Caribe. El gran énfasis porque ya era muy difícil pasar por la frontera, ya los empiezan a calificar, ya los empiezan a encontrar. O sea, el caso este que yo le comento fue un caso de un impacto bastante intenso. Entonces, no quiero que entienda ni quiero que me malinterprete que paró totalmente el narcotráfico, pero sí le pegó un sacudón innecesario. Y le digo, esto lo he hablado con narcos, yo lo he hablado con políticos, lo he hablado con militares en México y en Estados Unidos, que perdieron un poco el rumbo, digamos. Entonces, eso causó. Lo comento nada más para que sea, porque en Estados Unidos, como le digo, el policía es muy respetado y cuando se mata a un policía hay una ley no dictada que se lo busca a los culpables hasta el fin del mundo. O sea, el matapolicías en Estados Unidos terminan dos formas, o preso o muerto. O sea, generalmente hay muy pocos que han salido que no han lidiado. Entonces, esta mentalidad se la transforma y hay muchas historias, amigos, también mucho mito, o sea, mucha estupidez detrás de toda la historia de este caso. Pero se lo digo desde el punto de vista estrictamente, me voy a hacer así, desde mi punto de vista, fue una estupidez, o sea, una estupidez innecesaria, no había necesidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que no importa que tanta potencia de Estados Unidos nunca se hubiera metido tanto en el problema de la situación de investigación y de romper todo en Estados Unidos si no hubiera pasado este evento innecesario. Y le digo, muchos de los participantes de ese grupo, porque no fueron todos, no fueron todos, le acuerdo que dijo que de ese grupo perdió una cantidad de dinero enorme, muchos terminaron presos, muchos terminaron muertos y muchos se desaborearon. O sea, perdieron muchísimo tiempo y eso le permitió a otro grupo, por eso lo comento esto, le permitió a un grupo incrementar, crecer y arreglar y seguir con la ruta, porque el narcotráfico, el hecho de que usted elimine un grupo de narcotraficantes no quiere decir que el narcotráfico se detenga, siempre terminan estos y salen estos y siempre hay grupitos más que van creciendo. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque cuando hablemos ya de los narcotraficantes grandes, de por qué hay ciertas políticas y demás, tiene mucha influencia. Entonces, se pierde un poco el control en México de este peso. Obviamente mucha gente se desaparece porque a usted lo apoya mientras usted no haga tonterías, pero cuando haga tonterías nadie lo conoce y se desaparece todo el mundo. Y esto es lo que le pasó a esta gente. Pero ese mismo apoyo se transfirió a otros grupos y ahí se crearon otros y continúa hasta hoy en día el narcotráfico en México con nuevos líderes que eran en esa época gente joven que todavía no, hoy en día ya te conocen los nombres. Pero esta fábula la vamos a continuar porque es importante, porque es interesante y porque es apasionante de cómo se transforma después de este evento México ya en un país más estructurado, más organizado. Estoy hablando de la cultura del narco. Y es donde viene la famosa mito de los carteles y de la creatividad y todo esto que ya cambia y maneja un poco muy distinto todo el tema del narcotráfico. Pero esto lo vamos a hablar en el futuro. Amigos, los invito a que se inscriban, los invito a que comenten y los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.